El reino de Dios. El reino de Dios, mis amados, es una atmósfera divina. Bueno, la enseñanza del grupo de alabanza vamos a posponerla para el siguiente sábado. Queremos, por motivo de que no todos viven acá en Rosellville. Amén. Si todos vivieran acá, llegamos, pero algunos no viven acá y tienen que manejar por lo menos unas 15, 20, 30 millas, 40 millas para llegar y no sabemos cómo va a estar el clima en otros lugares. Pero bueno, la enseñanza que teníamos programada para el día de mañana a las 4 de la tarde con el grupo de alabanza es para el siguiente sábado, y también vamos a incluir a las danzadoras, porque también están al frente alabando a Dios juntamente con el grupo de alabanza. Amén. Hay que todas las danzadoras para el otro sábado, 4 de la tarde, si Dios lo permite, estamos acá en enseñanza para todos ustedes y todo el que quiera venir y todo el que le interese el tema, por supuesto. El reino de Dios es una atmósfera divina. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo, en el Espíritu Santo. Es decir, que el hombre de afuera busca justicia, el hombre de afuera busca paz, el hombre de afuera busca gozo y hasta cierto punto lo obtiene a su manera. Pero el reino de Dios es estas tres cosas, pero en el Espíritu Santo, es decir, dentro de nosotros, no importando la circunstancia que se está viviendo. En Colosenses 1:13 dice, Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fuimos trasladados al reino de Cristo Jesús. Dios quiere que experimentemos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto vamos al reino de Dios? Amén. Porque un día el Señor se va a manifestar y Él va a reinar en la tierra y su iglesia va a reinar con Él. Pero yo debo de probar, tengo que tener probadas de ese reino de Dios aquí en la tierra, un reino espiritual, un reino o una atmósfera donde quiere Dios que sea Él a través de nuestra vida controlando donde vivimos, donde estamos. Nosotros en la tierra estamos con un reino de Dios sobre nuestras vidas individualmente. Es decir que viviendo en el reino de Dios yo puedo controlar el área donde estoy, pero tal vez no controlo el área del que está a un lado de mí, a menos que de plano me dé la autoridad sobre él y Dios lo permita que sea yo. Pero esa no es la voluntad de Dios, de que uno esté gobernando, controlando a la otra persona, sino que la persona aprenda por él mismo a vivir en el reino de Dios, a controlar las situaciones en su vida. Por eso la Biblia nos enseña cómo buscar el reino de Dios y cómo participar de él. Voy a poner este ejemplo para ilustrar un poquito más lo que es el reino de Dios, que puede abarcar nuestra vida. Cuando uno está soltero, el reino de Dios está o nuestra influencia está sobre nuestra persona solamente, o nuestra responsabilidad solamente nosotros, nada más. Nosotros somos los responsables, y espero que seamos responsables de nuestra comida, de nuestra bebida, de nuestra renta, de nuestro carro, de nuestro lo que tengas alrededor de ti. Pero un día te casas y ahora ya no solamente eres tú, ahora eres tú y tu esposa. Es decir, que el círculo tuyo se hizo un poquito más grande, que tú tienes la responsabilidad, porque ahora estás casado y ahora hay alguien que depende de ti. Y alguien que te va a ayudar, pero es alguien que depende de ti. Pero después llegan los hijos y el círculo se hace más grande todavía. Ya no solamente la esposa o el cónyuge, sino que ahora hay hijos también, que también necesitan que tú controles la situación, que tú controles, vuelvo a lo físico, a lo material, que controles la casa, que controles la renta, que controles el pago del carro, que controles las enfermedades, que controles todo alrededor de ti. Quizás llegas a la iglesia y empiezas a liderar a cierto grupo, el grupo de danzadoras o el grupo de ujieres o el grupo de evangelismo o cualquier grupo, y ahora ya no solamente eres tú, no solamente es tu esposa, no solamente son tus hijos, sino que ahora alguien más todavía depende. El círculo se hizo más grande todavía. Pero un día te ponen al frente de una congregación y el círculo se hizo más grande todavía, y ahora se necesita más responsabilidad todavía.
El reino de Dios yo debo de vivirlo aquí en la tierra y empezamos, hermano, viviéndolo individualmente. Pero Dios quiere que vayamos hacia adelante. Ahora ese versículo 13 dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Marcos 14 encontramos que el reino de Dios empezó a ser predicado. Primeramente por Juan el Bautista, quizás está en Mateo 3 donde Juan el Bautista empieza a predicarlo. Pero en Marcos 1:14 dice que después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea y entonces Él vino proclamando el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Dice que Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces hubo una proclamación del reino de Dios. El reino de Dios, repito, una atmósfera divina, una atmósfera donde Dios quiere manifestar su presencia, donde Él quiere que estas cosas lleguen a ti, la paz, la justicia, el gozo. Que realmente haya una atmósfera que tú controlas. Por eso la iglesia del Señor en la tierra está controlando donde quiera que va. Por ejemplo, yo llego a un hotel, ya lo he compartido. Yo llego a un hotel y oro por el cuarto. Y empiezo a tomar autoridad sobre ese lugar. Y empiezo a orar y a reprender toda tiniebla. Porque en un cuarto de hotel, ¿cuánta gente llega? No llegan solamente cristianos. En un cuarto de hotel, ¿qué se practica? Ahora que estuvo el Congreso de Intercesión en California, el expositor, el que estaba exponiendo, el pastor Gonzalo Arriaga de Guatemala, decía, es que yo ahora oro por el cuarto donde llego, dijo él. Dijo, porque yo llegué a un hotel donde tuve pesadillas y donde había mujeres que, dijo él, que me querían violar, dijo él. Y yo cuando él dijo eso dije, pues yo lo practico desde hace años, muchos años eso. ¿Por qué? Porque estoy consciente del reino de Dios en que vivimos. Estamos conscientes de que la iglesia debe de poner sus pies, practicar la autoridad y que el reino de Dios llegue a ese lugar. ¿Se imagina cuando llegamos a un hotel y oramos por el cuarto? Bendecimos el cuarto. Después de que oramos y estamos ahí, nosotros oramos, leemos la palabra y ese cuarto queda más limpio que como estaba. Y quizás la siguiente persona que llega con malas intenciones. Pero llegando ahí simplemente no puede llevar a cabo esas malas intenciones porque hay una atmósfera de Dios que dejamos en ese lugar. Aún Judas dice que aborrezcamos la ropa contaminada por la carne. Hay ropa contaminada por la carne. Los hoteles se esfuerzan, hermano, por limpiar las sábanas. ¿Sí sabía eso? No sé qué tanto le echan, hermano, a la lavadora ahí, clarasol extremo, yo creo, porque cómo pica esa cosa, hermano. Pero pica que no se aguanta uno el escozor. Pero es que tanto clarasol, hermano, tanto blanqueador. Regularmente las sábanas de los hoteles son blancas. Si usted llega y las encuentra blancas. A pesar de que hacen tanta, hermanos, las arrastran y tiran quizás bebida, comida, la gente come arriba de la cama sentados y todo sucio. Pero cuando usted llega, la sábana está blanca. Pero pica, hermano, que uno no se aguante esa picazón. Ellos tratan de limpiarlo físicamente, pero espiritualmente debemos de limpiar también. Y entonces las personas cuando llegan dicen, aquí hay algo diferente. Hay un hogar allá en Phoenix, donde yo he visitado con mi esposa, con una familiar de ella, que yo estoy convencido que en esa casa era de un cristiano antes. Porque Dios siempre me habla en esa casa. Siempre. Me ha dicho cosas de las que quiere que yo haga aquí en la congregación. Estoy allá dormido, me levanto a medianoche a orar un rato y Dios me empieza a hablar. Hay una atmósfera, hermano, a pesar de que los que viven ahora no son cristianos. Gracias a Dios tampoco son borrachos, drogadictos, nada, son una buena familia. Una familia simplemente que no son cristianos. Pero siempre que llego a esa casa, siempre Dios me habla. Entonces, pensemos, la casa en que yo vivo, si alguien llega o alguien se la vendo, ¿será que esa persona va a tener influencia de Dios en ese lugar? La respuesta es sí, o dependiendo de la práctica que tú tuviste en ese lugar.
Pero si la práctica es pecado, eso es lo que dejamos, pecado. El reino de Dios es atmósfera. Una atmósfera donde nosotros podemos entrar y controlar. Por ejemplo, la ciudad de Roseville, Alabama, yo considero que es una ciudad no tan sucia espiritualmente. Gracias a Dios no ha habido tornados. Gracias a Dios ha habido libertad. Pero ¿sabe una cosa? Por tanta iglesia, hermano. Aunque iglesias tradicionales, pero ahí cada esquina hay una iglesia donde se alaba a Dios. Y uno puede mirar, este lugar es una bendición. Regularmente el que llega a vivir a Roseville, Alabama, y se quiere ir, regularmente siempre regresa. Siempre se puede ir a otro estado, se puede mover a otra ciudad del mismo estado, y al rato ahí viene para atrás. Porque no es tan fácil encontrar otra ciudad como esta. Realmente no es tan fácil. Porque es un lugar donde realmente yo experimento que hay bendición. Estoy hablando de atmósfera. El reino de Dios son atmósferas espirituales. Por eso si llegaste a vivir a un lugar donde sientes estorbos espirituales, ve, ora por ese lugar, ve a las esquinas del terreno, unge con aceite, declara tu autoridad en el nombre de Jesús y que ahora sea limpio en el nombre de Jesús. Es el reino de Dios trayéndolo al lugar donde vivimos. Es el reino de Dios donde queremos manifestar. Que aún los vecinos puedan decir, en esa casa se siente paz. Y espero que si alguien llega a mi casa, diga, pastor, en esta casa se siente paz. No me quiero ir. Aquí se siente tanta paz, se siente tan tranquilo. O no vaya a ser que dicen, en este lugar quiero salir huyendo. Porque a veces uno llega a lugares donde uno quiere salir huyendo, hermano. A medianoche despierta uno y uno mira para la puerta solamente. Me quiero ir de este lugar. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? No sé por qué. Pero no aguanto estar en este lugar. ¿Por qué? Porque puede haber mucha incomodidad. Pero dice ahí que el reino fue proclamado. Dice que Jesús vino de Galilea proclamando el evangelio de Dios. Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y por eso decía, arrepentíos y creer en el evangelio, la proclamación del reino de Dios. En Colosenses capítulo 4 versículo 10, Colosenses capítulo 4 versículo 10, tú y yo estamos en el reino de Dios. Vamos al reino de Dios, pero nosotros debemos de probar ese reino de Dios aquí en la tierra. Por eso ora con Dios, honra a Dios, bendice a Dios y busca que el lugar en que vivimos, el lugar que nos congregamos, sea un lugar donde se mueve la atmósfera de Dios, donde haya paz. Dice Colosenses capítulo 4 versículo 10, dice Pablo, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros a recibirle bien. Versículo 11, dice, y también Jesús, llamado Justo, pero entonces dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que el evangelio es el reino de Dios. Que el evangelio tiene que ver con el reino de Dios en medio nuestro. Sí vamos al reino de Dios, pero Pablo está diciendo, estas personas, estos nombres, estos son los que me acompañan, son los únicos colaboradores conmigo, dice, en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Pero está diciendo, están colaborando con el reino de Dios en la tierra. Diga conmigo, colaborar. Es decir, que usted aquí en esta congregación, usted está colaborando con el reino de Dios. Primero, porque viene a la iglesia. Viene, se congrega. Segundo, por lo que hace, por lo que trabaja, por lo que hace. Cuando hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Oramos juntos. Nos reunimos a orar. Ahorita es una bendición, mi hermano. Estamos orando todos los días, 5 de la tarde. Estamos orando, reuniéndonos. Y esa oración obviamente sube delante del Señor. Que este lugar sea un lugar de oración. El Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa
de oración para todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que ahí habría luz, ahí habría sanidad, ahí habría fortaleza. Dios quiere que caminemos fortalecidos en nuestro hombre interior. A causa de que yo vengo a todos los cultos, mire, yo tengo un canto de alabanza en mi corazón. Lo tengo en todo lugar, donde quiera que me mueva. Tengo un canto de alabanza que sale de adentro de mí. Mi esposa, cuando le pasan esos episodios de epilepsia, ella pierde la noción de la situación. Es decir, que ella no se acuerda. Es más, si ella se cae, ella no supo que se cayó. Y si ella se levantó, ella no supo que se levantó. Uno le tiene que contar: ¿te caíste? Sí, sí, te caíste. ¿Y quién me levantó? Te levantaste tú sola. Pero cuando ella le ha pasado eso, empieza a reprender. Reprendo toda obra del diablo, reprendo. Si los que han visto, empieza a reprender, y digo: oh, no es ella, es su espíritu. Ella pierde el control, la noción. Ella no sabe qué está pasando. Pero su espíritu que ha recibido palabra, su espíritu que ha estado en la presencia del Señor, empieza a obrar, empieza a defenderse. El espíritu sí tiene control. El espíritu sabe lo que está pasando. Ella no. Ella uno tiene que platicar qué fue lo que pasó. Y entonces uno debe de saber, hay una atmósfera que si yo perdiera la mente, no pierdo la conciencia espiritual en mi ser. Esa conciencia espiritual está viva. Esa conciencia espiritual, hermano, hace lo correcto aunque yo no tengo control de las cosas. Hace lo correcto, lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque hemos estado alimentando el espíritu con la palabra de Dios. Ustedes son colaboradores en el reino de Dios. Es decir, que el espíritu sabe que es hora de reprender. Es hora de defenderse. Hay gente que está inconsciente, mire, hay gente que está inconsciente. Dicen por ahí que nunca hables cosas que no quieres decir delante de una persona inconsciente, porque su espíritu está escuchando. Realmente está escuchando. Dice: no, está en estado de coma desde hace 2 meses, no ha despertado. No te pongas a un lado de esa persona a hablar cosas que no debes, porque esa persona, su espíritu sí está escuchando. Y cuando despierte de coma te va a decir muchas cosas de las que estuviste diciendo cuando la persona estaba inconsciente. Por eso es importante alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Muy importante. Estos eran colaboradores en el reino de Dios. Dice: y ellos han resultado ser un estímulo para mí, estos de la circuncisión que apoyan en el reino de Dios. Entonces el evangelio es el reino de Dios, tiene que ver con el reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Por eso dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Ahí estamos, diga conmigo: ahí estoy. En Juan capítulo 3, versículo 3. Por eso busca esa atmósfera. La atmósfera de Dios. Cuando vienes y alabas a Dios, mire, mi hermano, cierra tus ojos y enfócate en el Señor. Adora a Dios, cierra tus ojos y enfócate en el Señor. Porque debes de edificar tu espíritu. Debes de moverte en el reino de Dios, lo cual es una atmósfera de Dios. Es una atmósfera donde Dios habla. Quizás tú te preguntes, y los hermanos o las hermanas que dicen: así dice el Señor, ¿cómo escuchan eso? Lo escuchan en su espíritu. Dentro de su ser hay una palabra. Yo he aprendido de muchas maneras cómo Dios habla. Dicen también por ahí que uno aprende de la Biblia por lo que dice, y también aprende uno por lo que no dice también. Y yo he aprendido porque yo le pregunto cosas a Dios y Dios me responde. Pero también ha habido ocasiones en que no hago lo correcto y le pregunto a Dios: ¿y tú qué dices? Nada, hermano. Y digo: oh, entonces sí era Dios el que me estaba hablando la otra vez. Porque hoy le pregunté y le pregunté varias veces y nada, como que él me dijera, como que él me dijera: yo no voy a ser parte de esto, cosa tuya. Pero no me dice nada. Le pregunto y aquí adentro
nada. Y me pongo contento, digo, oh, Dios es real. Por eso uno aprende por lo que Dios dice y uno aprende también por lo que Dios no dice. Cuando lee la Biblia, lee y aprende de lo que dice, pero también aprende de lo que no dice. No, pero no dice eso. Aunque no me lo está diciendo, pero aquí no dice. Y entonces aprendo de las dos maneras. Ahora, ahí en Juan capítulo 3, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y entonces es importante nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Porque dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, mi hermano. Nacer de nuevo. La atmósfera de Dios. Señor, quiero caminar en tu atmósfera. ¿Sabe, mi hermano, que el que nunca ha probado la atmósfera de Dios, a él le da lo mismo todo? Nunca ha probado lo bueno. Si nunca has probado, hermano, una manzana, nunca en tu vida, no te da lo mismo. Haya o no haya. Porque no las conoces. Hay un predicador, se llama Andrew Womack, algo así. Dice que él en toda su vida no ha probado el café. Tiene como unos 70 años más o menos. Dice que él nunca en su vida ha probado el café. Ahora, cuando uno no conoce, pues no conoce. No puede decir uno ni lo bueno ni lo malo. Dijo a los demás que estábamos ahí, porque yo estaba ahí también. Nos dijo a los demás, dice, ustedes toman café y es bueno, dijo, tienen versículo bíblico para tomarlo, dijo. Porque la Biblia dice, tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Tienes un versículo bíblico que te apoya para que sigas tomando café. Pero si alguien no ha probado la atmósfera espiritual, a él le da lo mismo. No la ha probado. Pero los que la hemos probado, los que hemos nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no la ha probado. Porque el que es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver, no solamente no puede entrar, sino que no puede ver, dice ahí, dice ese versículo 3. No puede ver el reino de Dios. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, ahora no dice que no puede ver el reino de Dios, ahora dice que no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo, entrar en el reino de Dios. El que nace de nuevo lo puede ver. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está. Pero no puede entrar y manifestar dones espirituales y meterse adentro. Pero el que nace del agua y del Espíritu, el que nace por la palabra y nace por el Espíritu, ha probado realmente lo que es nacer de nuevo, hermano, y poder entrar a moverse en lo espiritual. Y ahora empieza a manifestar dones. Y sabe cuando Dios está aquí. Sabe cuando Dios lo usa. Por eso yo a veces he ido a predicar a algunos lugares donde regreso desanimado, hermano. Porque Dios no me usó. La palabra estuvo muy bonita. La Biblia se la leí bien bonito. El mensaje estuvo bien trazado, bien. Pero hubo un problema. Dios no me usó. Porque uno sabe cuando Dios lo usa a uno. Y hermano, yo he venido desesperado. Señor, no me hagas eso. Desafortunadamente le he dicho, Señor, mejor mátame, Señor, mejor aviéntame un barranco por ahí con todo y carro, Señor, pero no me hagas esto. ¿Por qué me pasa eso a mí? Porque yo sé lo que es fluir en Dios. Yo sé lo que es realmente que Dios me use. Viene uno satisfecho, hermano. Aunque nadie diga que Dios me usó, pero yo en mi espíritu yo sé que el día de hoy se lució. Cuando prediqué en California en la central, después de que acabé de predicar, le dije, Señor, ¿por qué haces eso, Señor? Te luciste de plano, Señor. Te luciste como nunca conmigo. Le dije, ¿por qué haces estas cosas, Señor? Como diciendo, como yo lo miraba como que él que se reía, pues porque yo quiero. Ven, démosle pues. Porque yo no hice nada. Yo no hice nada. Pero sí supe que Dios habló.
Sí supe que Dios me usó. Y Dios me usa continuamente, a veces más, a veces menos, a veces poquito, a veces mediano y también cuando nada. Ay, hermano, me estoy muriendo por dentro. Creo que dentro de mi ser estoy peleando con Dios. Señor, ¿por qué? Porque el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Es el reino de Dios moviéndose en la tierra. Es el reino de Dios haciendo las cosas. Ahora, dice ahí que el que no nace de nuevo, que el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa es la diferencia. El que nace de nuevo sabe la diferencia. El que nace de nuevo sabe, dice, no, el pastor viene enojado el día de hoy. Por eso no es una regañada, porque es pura carne, pues. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nace de nuevo sabe. Ahora dice, no te asombres de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces la gente natural que no ha nacido de nuevo, ellos no saben de dónde viene el que nació de nuevo ni a dónde va el que nació de nuevo. Simplemente no lo entienden. Y dicen, a ese le lavaron la cabeza. Esa es su explicación más lógica que pueden entender. Le lavaron la cabeza a este. No le lavaron la cabeza. Entró en el reino de Dios. Nació de nuevo. Empezó a ver la diferencia. Oh, esto es el reino de Dios. Y cuando nació del agua y del Espíritu, que tiene que ver con bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ver con entrega, entonces él puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, gozo, paz, pero no natural, sino en el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios, capítulo 4. El reino de Dios, una atmósfera de Dios. Una atmósfera del Señor, donde el Señor nos habla, nos enseña, donde podemos escuchar a Dios, donde entendemos impulsos del Espíritu. Diga conmigo, impulsos del Espíritu. Porque el Señor te impulsa, te pone un impulso. Y tú sabes, y cuando estás en el reino de Dios, tú sabes que si no obedeces ese impulso, estás en desobediencia. Y cuando desobedeces, tú sabes que desobedeciste. Sí, Dios me dijo. O no me dijo, solamente me puso un impulso. Haz esto, vas a danzar. Póstrate. ¿A cuántos Dios nos ha dicho alguna vez póstrate? A mí muchas veces. Solo me dice póstrate. Y me ha pasado muchas veces que estoy parado aquí en la alabanza o en la adoración y el Señor me dice póstrate. Y yo me postro y después de que me postro fluye la palabra profética. Digo, de repente sale alguien, así dice el Señor. En cuanto caigo y pongo la cara en la alfombra, así dice el Señor. Con razón me dijo el Señor, póstrate. Pero recibimos impulsos del Espíritu. Haz algo, tienes que hacer algo en ese momento. En ese momento vas a ser de bendición. Dios te va a usar para dar una enseñanza a alguien más. Alguien más. Porque en la persona va a poder ver y va a decir, yo comprendo esto, Dios me está enseñando esto. Por ejemplo, el apóstol Otto dice que estaba en una iglesia, estaba creo en la iglesia de Benecer, creo de Guatemala, con el apóstol Sergio Enríquez, creo que ahí fue. Y dice que un niño pasó y creo que le dio algo a él, una ofrenda, algo, pongamos $1 en moneda americana. Y dice que él yo creo que tenía el impulso del Señor de recoger una ofrenda para el pastor de ahí, para el apóstol, para él. Y después de que pasó el niño dijo yo entendí. Entonces le dijo a él, mira, ¿sabes qué? No es que yo quiera hacerlo, el Señor quiere que lo haga. Él quiere que lo haga. Voy a recoger una ofrenda, pero para ti. El Señor quiere que recoja una ofrenda para ti. Y ya le dijo al pueblo,
hacen ofrendar. Una ofrenda para el pastor de aquí. Y Dios lo usó, pero a veces recibimos impulsos. Cuando estamos en el reino de Dios, entendemos cosas. Entendemos impulsos del Señor. El Señor quiere que yo haga esto en este momento. Puede ser, hermanos, correr. El apóstol Otto también cuenta de un predicador que estaba predicando y en media predicación dijo: perdón, hermanos, el Señor quiere que haga algo. Dice, y se echó una maroma en él. Una maroma. Echó una maroma. Y después dice que empezó otra vez. Y espérense, me falta otra. Otra maroma en la alfombra, como un niño así. Y luego otra maroma otra vez. Y después de eso un hermano dijo: yo quiero entregarme a Cristo. Dijo: espérate, no es ahorita. Dijo: porque yo le dije a Dios, si un día veo un predicador que se echa 3 maromas en la plataforma, yo me entrego a ti. Es una locura. Estoy hablando de impulsos del Espíritu, no que te den ganas de echarte maromas y andes por toda la... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de impulsos del Espíritu. Es cuando estamos en la atmósfera de Dios. Es cuando Dios te dice: haz esto. Haz esto. Yo un día hice algo en el reino de Dios y no recibí ni $1. No recibí recompensa. Y fui con el Señor, le dije: Señor, yo hice esto en tu reino, en tu iglesia, y no me dieron nada. Le dije: me debes. Así le dije: me debes. Y ya después vine aquí y Alfredo me dijo, pastor, me dijo el Señor que le diera esos $500. Le dije: oh, gracias, Señor. Me los embolsé. Amén. Él obedeció. Él pensó que tal vez que era otra cosa, no sé. Tal vez se preguntó por qué el Señor me está diciendo que lo haga. Pero yo sí sabía. Yo le dije: Señor, me debes. Porque yo trabajé, yo hice, y no me dieron ni las gracias, que no siquiera me dieron. Y le dije: yo no lo hice para ellos, yo lo hice por ti. Así es que me debes. Y luego al otro día, fue cuando Alfredo llega, me dijo el Señor que le diera esos $500. Amén. Gracias, que el Señor te bendiga. Y yo creo que el Señor lo bendijo por lo que hizo. Pero yo estoy consciente de que en el reino de Dios hay impulsos. Y te mueve a hacer algo que tú no lo entiendes en ese momento. Y cuando Dios te da la oportunidad de hacer ese algo, es porque tú vas a ser bendecido. Es porque te quiere bendecir a ti. Pero tenemos que estar dentro del reino de Dios. Porque no es solamente por un deseo natural, sino por un deseo que Dios quiere. Y muchas veces me ha dicho el Señor que me postre. Muchas veces me ha dicho que me postre. Pero dice ahí que Corintios 4:18 dice que algunos se han vuelto arrogantes. Primera de Corintios 4:18. Algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere. Y conoceré, mire lo que dice: y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios, dice que no consiste en palabras, sino en poder. Entonces yo debo estar consciente que en la atmósfera de Dios hay un poder, mi hermano. Hay un poder que se mueve. Cuando yo entro al reino de Dios y el Señor pone impulsos en mí o me da palabras, yo soy consciente que el reino de Dios consiste en poder. Hay un poder que va a obrar. Y yo estoy desperdiciando ese poder cuando no hago uso de él. Tal vez no hago uso de él porque como no entro al reino de Dios, no me doy cuenta. Es decir, que yo estoy de este lado de la cerca. Y de aquel lado de la cerca se está diciendo algo para mí. Pero como no entro al reino de Dios, por eso repito, ven a la iglesia, cierra los ojos, levanta las manos, glorifica a Dios, métete con Dios. La atmósfera de Dios, mi hermano. La atmósfera de Dios. Porque en la atmósfera de Dios sabes lo que tienes que hacer. Cuando yo ministraba la alabanza, Rafa dirigía, estaba otro hermano, el hermano Tomás Tío, tocando el piano. Fíjese que a veces el Señor me decía a mí: póstrate. Yo me postraba. Y aquel seguía con el piano, fluía el Señor. Pero también pasaba lo contrario.
También había ocasiones en que él se postraba y yo seguía tocando. Y yo no era buen músico, pero cuando Dios me usaba, hermano, cuando yo tocaba y era Dios usándome, por eso yo sé lo que es que Dios me use. Caía la presencia de Dios, hermano, que ni el mejor músico siquiera podía hacer lo que yo podía hacer en ese momento. ¿Sabes qué? Mover la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dentro del reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene un poder. Dice ahí que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Señor, yo quiero tocar con poder, porque puedo ser buen músico. Y allá afuera hay buenos músicos, mi hermano, en el mundo. Excelentes músicos, pero no están en el reino de Dios. No pueden hacer lo que tú puedes hacer. No pueden hacer eso. Conéctate con Dios. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo me ponía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me guiaba, me enseñaba. De repente era júbilo que hasta yo brincaba y tocaba brincando, hermano. Pero también cuando entraba en la adoración, que tenía hasta miedo de tocar fuerte las teclas, las tocaba suavecito. No quería romper eso. No lo quería romper, lo tocaba con una sencillez, pero lo tocaba muy apenitas. No quería romper esa atmósfera. Lo que se estaba moviendo. Yo sé lo que es que Dios me use. Y tú también debes de saber lo que es que Dios te use. Porque entramos al reino de Dios y es una atmósfera que se mueve. Y ahí el Señor empieza a fluir. Ahí empieza a hablar. Y ahí te da soluciones. Porque tienes preguntas. Puedes tener muchas preguntas. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero ahí Dios te contesta. Ahí hay impulsos del Espíritu. Entonces el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Un poder sobre tu vida, pero debemos de entrar a esa atmósfera de Dios. Ahora, dice Gálatas 5:17 que las obras de la carne son contrarias al reino de Dios. Son contrarias a la atmósfera donde Dios se mueve. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Ahí están las obras de la carne, las obras del espíritu están en contra. Repito, las obras de la carne son contrarias al reino de Dios. Las obras de la carne son contrarias a la atmósfera donde Dios se mueve. Dice el versículo 19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Dice que son inmoralidad, son impureza, son sensualidad, son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y entonces las obras de la carne son contrarias al reino de Dios. Las obras de la carne son contrarias a la atmósfera donde Dios se mueve. Nosotros vivimos en la gracia. ¿Cuándo decimos amén? Pero no usemos la gracia para pecar. No usemos la gracia para pelearnos, para sectarismo, para disensiones, para borracheras, para inmoralidad sexual, para sensualidad. No usemos la gracia para eso. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Dios, el reino de Dios es contrario a las obras de la carne, y las obras de la carne contrarias al reino de Dios. Por eso, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero santificarme. Quiero honrar a Dios. Quiero glorificar a Dios, quiero guardarme santo, puro para Dios, Señor, porque yo quiero que tú te muevas. Yo quiero que tú te manifiestes en medio de tu pueblo. Quiero entrar al reino de Dios. Por eso no practiquemos las obras de la carne, porque eso nos detiene, nos impide que entremos al reino del Señor. Y dice en Apocalipsis 2:18, Apocalipsis 2:18, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. En esa iglesia de Tiatira le dice el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que lo conoce todo. Diga conmigo, lo conoce todo. Nosotros debemos de saber que no podemos esconderle nada a Dios. Y que Él mira todo lo bueno que haces. Y que Él mira todo lo malo que haces también.
Porque Él tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto, como Él lo conoce todo y tienes ojos de fuego, como llama de fuego, dice, yo conozco tus obras. Eso es lo bueno, ¿no? Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Versículo 20, pero tengo esto contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y dice que Jezabel enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel no enseñaba la gracia de Dios, enseñaba libertinaje y enseñaba pecado. Ella no enseñaba la gracia de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No enseñaba eso. Lo que ella enseñaba, inmoralidad sexual, no tiene nada de malo. Si Dios conoce nuestras necesidades, si Dios sabe que son cosas con las que batallas y que puedes caminar en ellas, Dios no se enoja por eso. Eso es lo que ella enseñaba. Ella no enseñaba la gracia. La gracia es, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Sino Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si venimos arrepentidos, Señor, pequé, Señor, hice cosas que no debo, Señor. Te pido que me perdones, me arrepiento de corazón, Señor, y gracias por perdonarme y gracias porque estoy en tu gracia, porque de otra manera aquí hubiera quedado. Pero ella no enseñaba eso. Ella enseñaba, está bien, eso no tiene nada de malo. Todo eso es correcto. Pueden practicar inmoralidad, pueden practicar idolatría. Eso de ir allá a los cultos de los ídolos, no tiene nada de malo. Si Dios está en todo lugar, si a Dios le agrada que tú aceptes invitaciones allá de la Guadalupana y todo eso, porque esas cosas no tienen ningún problema. Esa era su enseñanza de ella. Inmoralidad sexual. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esa era su enseñanza. No era de que vivimos en la gracia y el Señor nos perdona si venimos arrepentidos, hay misericordia para nosotros, podemos venir y restaurar nuestra comunión con Dios. Esa no era su enseñanza. Versículo 21 dice, le he dado tiempo para arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y es que el pecado, debe de saber algo, mi hermano, el pecado le abre la puerta al enemigo. El pecado siempre le abre la puerta al enemigo. Peor, si tú dices, voy a pecar y después me arrepiento. Eso no sirve. Para eso Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Yo debo de honrar a Dios, Señor. Yo quiero tu reino. Yo quiero honrarte. Gracias por tu gracia. Gracias porque la puerta está abierta para que yo me arrepienta y venga arrepentido y decirle, Señor, quiero Señor, restaurar mi comunión contigo. Eso sí es bueno delante de Dios. La gracia nos bendice. Pero el pecado, mi hermano, le abre puerta al diablo. Le abre puerta, hermano, a las cosas malignas. Por eso dice el versículo 22, mira, la postraré en cama. Esa enseñanza de libertinaje y de pecado le abre puerta al pecado que trae enfermedad y trae destrucción. Dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios nos guarde, mi hermano. Diga conmigo, Dios nos guarde. Hubo una congregación en cierto lugar donde se murió el pastor, el copastor, los ancianos y los líderes. El apóstol Otto me dijo, dice, esa iglesia el Señor la descabezó completamente. Completamente. Se murieron todos en un lapso de
año y medio. Se murieron. Por eso yo digo, el Señor nos guarde. Bueno, el Señor me guarde, pues. No sé si usted no quiere eso, pero yo que el Señor me guarde, hermano. Dice que estaba esa mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa. Es que dice que tiene ministerio. Enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, mira, la postraré en cama a ella y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. La gente vive tribulaciones en la tierra, mi hermano, porque ellos se los buscan. Caen a la cárcel y dicen, no, es que Dios me envió para que yo mirara la necesidad que había ahí. No, caíste por tus pecados. No caíste por eso, caíste por tus pecados. Pero como Dios es bueno, ya conmigo, Dios es bueno. Dios aprovechó eso y te permitió ver la necesidad. Y cuando salgas de ahí, a lo mejor te gusta ir a la cárcel a predicar. Puede ser. Pero no puedo decir, el Señor me envió ahí para que yo me diera cuenta de los problemas que había ahí. No, no es cierto eso, mi hermano. La gente pasa y pasamos tribulaciones por nuestra propia iniciativa. La arrojaré en cama. A los que cometen adulterio con ella los arrojaré en una gran tribulación, dice ahí. Además dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué busca Dios? Un verdadero arrepentimiento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 23 dice, y a sus hijos. Y es que hay destrucción a los que siguen esa enseñanza. Porque eran hijos de Jezabel, eran hijos espirituales, hijos de la enseñanza. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Destrucción a los que siguen esa enseñanza. Mire, mi hermano, yo quiero que Dios me ponga como ejemplo de lo bueno, pero no como ejemplo de lo malo. Porque dice, y todas las iglesias sabrán. No solamente la iglesia en que me congrego, otras iglesias también. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño, porque tiene ojos como llama de fuego, hermano. Pero no solamente los ojos como llama de fuego, sino que los pies como bronce bruñido para hacer juicio. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según vuestras obras. Yo quiero estar en el reino de Dios, mi hermano. Porque en el reino de Dios, mi hermano, cuando yo hago lo malo me arrepiento enseguida. Padre, perdóname, Señor. Perdóname. Ayer mi esposa le estaba hablando por teléfono. Y yo agarré el teléfono y le puse para que lo contestara y se lo di y ella no miró porque estaba oscuro el carro y le pegué en la boca y por eso anda media. Pasé a un baño, ahí en el baño yo ya le dije, perdona, ay hija, perdona, amor, no te mire, estaba oscuro. Yo le extiendo el teléfono y ella se agacha a agarrar el teléfono y chocó en la mera boca el teléfono. Y yo andaba dentro del baño y le dije, Señor, perdóname por golpear a mi esposa. Después dije, no habrá un hermano aquí que piense que yo la golpeé a propósito. Que digan, el pastor Agustín andaba en el baño, que golpeó a su esposa. Ahí andaba en el baño pidiéndole perdón a Dios por golpear a su esposa. Piensa que me la agarré de diferente manera, pues. El Señor escudriña el corazón y da a cada uno según sus obras. Por eso no debo de golpear a mi esposa. Por lo menos no a propósito, pues. Y tampoco golpearla como el mundo golpea a sus esposas allá. Tampoco. Porque debo de tener temor delante de Dios. Yo vivo en el reino de Dios. Porque golpeo a mi esposa y después vengo al púlpito a predicar y quiero que Dios me use. Dios va a decir, así no se entra al reino de Dios. O a tocar. O a cantar. O a pararme en la puerta de Ujier, hermano. Y le puse una buena a mi esposa y mi esposa toda ahí poniéndose maquillaje para taparse el golpe, que los hermanos no se den cuenta.
y yo dijera en la puerta, hermano, recibiendo a la gente. ¿Cuándo queremos entrar al reino de Dios? Yo quiero vivir en el reino de Dios. El Señor escudriña la mente y el corazón, y Él conoce las cosas. Mire, yo trato de terminar, pero yo quiero decirles que el reino de Dios es una atmósfera donde Dios se mueve. Dice, versículo 23, a sus hijos mataré con pestilencia, y las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso es importante nacer de nuevo, mi hermano, para arrepentirme, porque si no he nacido de nuevo, no me voy a arrepentir. Versículo 24, pero a vosotros, a los demás, y es que el yugo del Señor, mi hermano, es fácil, es ligero. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, mire lo que dice, no os impongo otra carga, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y es que no te impondrán otra carga. El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. A vosotros, los que están entre los demás, que no tienen esa doctrina de Jezabel, de que pecar está bien, no hay problema. A esos que no practican esa doctrina, no la tienen, a ellos no les impondré otra carga. Pero lo que tiene, reténlo. Versículo 26 dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y es que el reino de Dios es autoridad. Cuando predico en el reino de Dios, yo tengo autoridad, mi hermano. Y no porque grito, sino porque realmente la autoridad de Dios está ahí para bendecir. Cuando canto, cuando dirijo, cuando toco, cuando lo que haga. Dice ahí, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. También dice el versículo 28, le daré el lucero de la mañana, y dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo el asunto de esta noche es, mi hermano, tenemos entrada al reino de Dios, pero los fornicarios, los adúlteros, no entrarán al reino de Dios. Eso dice 1 Corintios 16, ¿no? Quizás. Pasa el grupo de alabanza. Yo quiero habitar en el reino de Dios. Úsame, Señor. No porque quiero ser grande, no, sino porque en mi espíritu yo sé que esa es mi responsabilidad. Dice, quizás, 2 Corintios tal vez. Dice el versículo, no, ni siquiera es ahí, Romanos 6 tal vez. Es que son versículos muy parecidos, que el fornicario peca contra su propio cuerpo y todo eso. Pero, bueno, quería leerte el otro versículo que ni supe dónde quedó, mi hermano. Pero dice 1 Corintios 6:16, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Después dice el versículo 17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. El versículo 19 dice, ¿no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pero lo que quiero decirte es que, hermano, cuando yo me entrego al pecado, cuando no tengo el cuidado de, Señor, quiero cuidar tu atmósfera, tu reino, donde tú te mueves, Señor, yo voy a encontrarme fuera del reino de Dios. Y fuera del reino no soy útil, porque se cega mi entendimiento. Mis sentidos que captan la atmósfera de Dios empiezan, hermano, a debilitarse al punto que ya no sé cuando estoy en el reino de Dios. Pero movámonos en el reino de Dios. La atmósfera de Dios está aquí.
quiere estar aquí, pero quiere estar en nuestras vidas. Y quiere que tu círculo, que primero eres tú, ahora tu esposa, luego tus hijos, luego otro grupo de hermanos, luego la congregación, para que puedas manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti. Queremos servirte, adorarte, exaltarte. Sí, Señor. ¿Tú fuiste el verbo en el principio? Sí, Señor. Sí, mi Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, Señor, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Sí, Señor, sí, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Dejaste el cielo por salvarme. Decláralo, porque Él es el Señor, mi hermano. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero honrarte a ti. Quiero habitar en tu presencia. Quiero mover esa atmósfera tuya, Señor. Esa atmósfera, mi Dios, donde puedo influenciar aquí en la tierra, Señor. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos, mi Señor. Sí. Aleluya. Sí, sí, Señor. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria a ti. Eres nuestro Señor. Ven, Señor, muévete en medio nuestro. Queremos honrarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, darte gloria, Señor. Sí, sí, mi Dios, sí, mi Rey. La muerte venciste, sí, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.
Que tu atmósfera no nos falte, Señor. Que cada uno nazcamos de nuevo para ver ese reino moverse. Que cada uno nazcamos del agua y del Espíritu para entrar al reino, para movernos en los dones y en el poder que tú tienes, Señor. Honrarte, bendecirte, glorificarte, darte gloria a ti, Señor, a ti, inigualable, incomparable, claro, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque nos enseñas con tu palabra para ser sanados. Recibo tu palabra. Recibimos tu palabra para ser sanados, Señor, para vivir en libertad. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Paz y bendición sobre la vida de tu pueblo. Gracias por tus hijos. En Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Estamos pedidos, mis hermanos. Bendiciones.